porque estaban hablando el evangelio, porque estaban predicando. Entonces, ¿cómo estaban? Presos. Pero a medianoche, ¿qué hicieron? A medianoche, dice, cantaban himnos a Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos cantar cuando hemos pasado por una dificultad? O le decimos, Señor, hasta que me saques, o hasta, Señor, que yo vea la respuesta. Ellos estaban allí en la cárcel, pero ellos estaban cantando himnos a Dios. Ellos estaban diciendo, cuán grande es Él. Pero estás atado, cuán grande es Él. Oye, pero te acaban de azotar. Mi corazón en toda la canción. Oye, pero estás en la cárcel, ahí en ese lugar. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén. Ahí estaban en ese lugar, pero nada les impedía a ellos adorar al Señor. Yo no sé cómo hayas venido en este día, pero cuando tú adoras al Señor, hay algo que podemos experimentar en nosotros, que es la libertad que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Cuando estamos tristes, ¿qué debemos de hacer? Alabar a Dios. Cuando estamos alegres, ¿qué debemos de hacer? Alabar a Dios. Cuando estemos en un momento difícil, ¿qué debemos de hacer? Alabar a Dios. El rey David, cuando escribe el Salmo número 3, lo escribe en un momento muy difícil. Su hijo lo estaba persiguiendo. Su hijo lo quería matar. Su hijo se quería sentar en el trono. Y él escribe el Salmo 3, donde dice, oh Dios, ¿cuántos se han levantado mis adversarios? Muchos son los que dicen, para él no hay salvación. Pero él tiene un momento de quietud, y viene la palabra Selah en ese salmo. Y la palabra Selah quiere decir, hey, haz un alto, medita. Y él meditó cómo Dios le había ayudado a vencer el gigante. Y él meditó cómo Dios le había ayudado a tener las victorias más grandes en su vida. Y después de ahí cambia el espíritu del salmo y dice, pero tú eres mi escudo alrededor de mí. Eres mi gozo, eres mi roca, eres el que me guarda. Y luego dice, dormí, desperté, porque Jehová me sostuvo. Amén. En medio de la dificultad, él pudo adorar a Dios. En medio de la dificultad, Pablo y Silas están adorando al Señor. Pero dice que los presos los oían. Siguiente. Entonces sobrevino de repente, otro de repente ahí, de Dios, ¿no? Así actúa el Señor a veces. De repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En ese día, seguimos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque eran las sentencias, si te iba un preso, tenía que morir el carcelero. Y él miró las puertas abiertas y dijo, se me fueron todos. Entonces él pensó que lo iban a matar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí, nadie se ha ido. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál será la mejor pregunta que nosotros podamos tener? ¿Sí? A lo mejor alguien pudo llegar a su casa y decirle, esposa, ¿qué hiciste de comida? Y eso es la mejor pregunta. Amén. ¿O qué será la mejor pregunta? ¿Y hay cena? ¿Sí? La mejor pregunta que podemos hacer es lo que hizo el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es la mejor pregunta que cada uno de nosotros se hizo o se debe de hacer en algún momento de su vida. Porque nuestra vida es eternidad, y a la eternidad vas a llegar tomando decisiones correctas. Y la mejor decisión que uno puede tomar es preguntarle a Dios, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer, Señor, para poder estar en la eternidad contigo? Y el Señor lo dijo en el libro de Marcos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere, ¿qué? Bautizado, será salvo. Y entonces aquí el carcelero se está preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y hay mucha gente que se preguntó en la Biblia también acerca de qué hacer en un momento difícil, cuando estaba en alguna situación que necesitaba alguna respuesta. Y yo creo que esta es una de las preguntas más importantes que nosotros debemos hacernos en la vida para tomar la mejor decisión. Mire, en Mateo 19:16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En Lucas 10:25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Job 25:4 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? David, en el Salmo 15, verso 1, dijo: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Salomón, en Proverbios 29, dijo: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nahum 1:6, ¿quién permanece delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Mateo 19:25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hechos 16:30, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?